En el siguiente video vamos a usar el método de Cohen-Macaulay para reducir la siguiente función lógica, la función lógica que ven en pantalla. Como ven, esta función depende de tres variables, c, b, a, y está expresada en min términos, conteniendo los términos canónicos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿En qué consiste este método? El método es un método de simplificación de funciones booleanas. Se usa cuando el método de mapa de Carnot se vuelve bastante tedioso al tener muchas variables, más de 5 o más de 6. Este método consta de dos pasos: encontrar todos los implicantes primos de la función y usar esos implicantes primos en una tabla de implicantes para así encontrar los implicantes primos esenciales, los cuales son los que deben ir por obligación en la función lógica simplificada. Lo primero que vamos a hacer es realizar una tabla denominada tabla de orden 0, en la que los términos estén clasificados por su índice, es decir, el número de ceros o el número de unos que tenga la representación binaria de cada min término. En este caso, como estamos usando los min términos, tomaremos en cuenta solamente los 1. Ya realizada la tabla de orden 0, se procede a realizar otra tabla denominada tabla de orden 1. Para realizar esta tabla se van comparando los términos de índice i con los términos de índice consecutivo i más 1, es decir, los índices adyacentes. Comenzamos a comparar término a término y buscamos los términos que solo difieren en un bit, o desde el punto de vista de coordenadas decimales, difieren en un bit, cuando la diferencia entre estos de un resultado positivo de una potencia de 2, es decir, 1, 2, 4, 8, 16 y así consecutivamente. Realizada la tabla de orden 1, procederemos a realizar la tabla de orden 2. Al igual que con la tabla de orden 1, vamos restando los términos de índice consecutivo. Pero en este caso debemos tener en cuenta que el término en paréntesis debe coincidir y que la resta de los términos decimales, al igual que con la tabla de orden 1, debe producir un resultado positivo de una potencia de 2. Así, nos damos cuenta que el primer término, 0,1, con una coordenada vacía en 1, lo comparamos con 2,3. Poseen la misma coordenada vacía y la diferencia entre estos es 2. La escribimos en la tabla de orden 2 como 0, 1, 2, 3 con coordenadas vacías en 1 y 2. Continuamos de esta manera hasta cubrir a todos los términos de la tabla de orden 1, quedándonos así 3 implicantes primos para finalizar. Estos implicantes los llamaré x, y y z. Ya habiendo obtenido los términos implicantes, como mencioné x, y y z, se procede a realizar una tabla de implicantes. Esto permite una rápida detección de los implicantes primos esenciales. Se debe realizar ubicando en sus filas los implicantes primos clasificados de mayor orden a menor orden, y en sus columnas todos los términos canónicos de la función, es decir, los números del 0 al 6. En la parte superior vemos los implicantes primos que hallamos. En la parte central vemos la tabla de implicantes primos. Observando las columnas de la tabla, cada columna con una única marca determina un implicante primo esencial de la fila correspondiente. En este ejemplo, si observamos columna a columna, nos damos cuenta que la columna 3, 5 y 6 contienen solamente una marca. Es decir, que los implicantes que hallamos anteriormente, x, y, z, estos tres son implicantes primos esenciales. Y cada uno de estos nos dará una expresión para la función lógica simplificada. En este caso, x corresponde a A negado, y corresponde a B negado y z corresponde a C negado, como vemos en la tabla de la parte inferior. Y así, la función lógica que teníamos al principio se simplifica en una función de simplemente 3 términos. Con esto hemos finalizado el ejemplo.